aquí en estos días tan difíciles, ¿verdad? Daros las gracias a todos, a Luis como director, amigos, familia, y este año hay que dar las gracias también a los allegados, ¿verdad? Esa palabra que está tan de moda. Bueno, pues como ha cambiado mucho el formato de estas conferencias del aula abierta, se ha reducido mucho el tiempo de exposición por el tema que nos trae a Malvivir y demás, pues antes recordáis que aquí había una persona que presentaba al ponente, ahora el ponente se presenta él solo. Yo, por si alguien no me conoce, me llamo Manuel Martínez y bueno, me confieso un aprendiz de todo esto que vais a ver, un aprendiz que como todos los aprendices pues tiene sus maestros y alguno hay por aquí sentado hoy con nosotros, ¿verdad? De manera que yo lo que hago es contaros lo que aprendo de ellos, de algún libro que leo y de alguna investigación por ahí, de alguna cosita que va a salir. Deciros que rápidamente es un honor volver aquí un año más a este aula abierta y que mi único objetivo es que pasemos todos un buen rato, el rato que estemos aquí, que lo pasemos agradable y se nos olviden un poco las penas, que tenemos todos muchas penas. Bueno, pues vamos a ver que en un vídeo cortito vamos a ver qué vamos a ver hoy, ¿vale? No hay mejor explicación que unas palabras. La primera vez que en el mundo se vieron imágenes en movimiento fue a finales del siglo XIX. La primera fotografía es de principios de la misma centuria. Sin embargo, existe otra forma de ver cómo eran las cosas mucho antes. Desde que el hombre es hombre, ha tenido la necesidad de expresarse, de dibujar en las paredes de una cueva y posteriormente pintar sobre tabla, papel o lienzo. Esto nos brinda la oportunidad de ver cómo era el real sitio de Aranjuez mucho tiempo antes de la primera fotografía. ¿Te animas a hacer un viaje en el tiempo y desde 4 siglos atrás ver cómo nace y crece Aranjuez? ¿Verlo evolucionar? ¿Sus curiosidades? ¿Sus historias? Será muy interesante. No te lo puedes perder. Bueno, un poquito para que os hagáis una idea de qué va esto. Pero por si no ha quedado claro, lo explicamos un poquito mejor. Mirad, y ahora hay mucha afición a ver cosas antiguas, imágenes antiguas de Aranjuez, cuando uno piensa cómo se pueden ver imágenes antiguas de Aranjuez, pues se le ocurren estas 3 formas que tenéis ahí. Con imágenes en movimiento, tirando de fotografías y haciéndolo con cuadros, litografías, grabados, etcétera, que es lo que vamos a ver hoy. Claro, según lo que quiera, me tengo que ir a un año o a otro. Si quiero lo más antiguo posible, pues me tendré que ir a fechas como vamos a ver hoy, porque la fotografía está limitada, como veis ahí. La primera que llega a España es en el año 1843, que se conozca. Y bueno, imágenes en movimiento serían aquellas películas de 10 minutillos que se grababan y que tienen títulos de todos conocidos, como La llegada de un tren a Segorbe o La salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza. La primera, que se rueda en Aranjuez, es de 1903, ya la vimos en años pasados, es una corrida de toros. Y bueno, pues hoy vamos a ver cosas muy antiguas, por lo tanto tenemos que irnos a épocas anteriores a la fotografía. Mirad. Aquí tenéis un fotograma de la primera película que se rueda en Aranjuez. Es del año 1903, como os decía, y es una corrida de toros que ruedan los cámaras de los hermanos Lumière un 30 de mayo. La corrida de Fuentes. La tenéis por internet, es muy fácil conseguir, ¿vale? Y aquí os dejo para que veáis rápidamente las 3 fotografías más antiguas que yo he podido localizar. Estamos hablando de los años 1857, 1858, 60, y los autores pues son Lauren, Clifford, de este estilo. Pero nosotros, repito, en todo caso lo que vamos a hacer es irnos más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir a ver cuadros, para ver cosas más antiguas que estas que estamos viendo. Debo avisaros, por cierto, que debido a las circunstancias, como decía antes, la exposición está muy limitada en el tiempo, por lo tanto, no vamos a poder ver todos los cuadros que están a nuestra mano. He tenido que hacer una selección, ¿vale? Entonces vamos a utilizar unos pocos, los vamos a ver en su dimensión 100%, y luego vamos a hacer secciones ampliadas para ir viendo detalles de cada uno de ellos. Cosas curiosas, con algunas fechas, sobre eventos y demás. Deciros que, bueno, con Luis hablamos del tiempo de exposición y por utilizar
utilizar la sala 10 minutillos más, al final no va a haber preguntas en esta ocasión, ¿vale? Para estar, en vez de 50 minutos, estar 60 o 65, pues a cambio de eso, porque es que si no es una pena perdernos esto. Y deciros que las imágenes de cuadros que no vamos a utilizar a partir de ahora son las que os he puesto a la entrada para que las fueseis viendo según ibais viniendo, ¿vale? Bueno, pues el viaje nuestro comienza, como veis, en el año 1606 y deciros que por delante tenemos más de 3 siglos. Así que calculando por encima a siglo por hora nos podríamos ir a 3 horas, no sé si habréis quedado. Espero que no se os haga pesado, vamos a ello. Empezamos con este médico alemán, un científico que parece, porque no está claro, parece que viajó por España y Portugal en torno al año 1598-1600. Parece que pasó por aquí, como diría Ricardo Lorenzo, ¿vale? Es un dibujo a tinta sobre papel, que os lo dejo ahí para que lo vayáis viendo, un dibujo a tinta sobre papel, y aunque la imagen no es del todo real, pensar que incluso este señor lo pudo haber pintado de memoria, con lo que alguien le contaba, porque no está claro, parece ser que sí, pero no está claro que del todo pasara por él, no está claro del todo. Entonces, es una imagen, como digo, que no es del todo real, aunque sí resulta bastante creíble. Fijaros en la torre que está en el centro, sería lo que es la primera torre del Palacio de Felipe II, con su capilla, dominando la escena y situándose, claro, en el centro. A la izquierda tendríamos en morado indicado lo que sería el palacio medieval de los maestres de Santiago, eso que tanto pregunta la gente, ¿dónde estaba y cómo se hizo y cómo era? Bueno, pues lo vamos a ver en al menos 4 o 5 ocasiones desde distintos puntos de vista, en blanco y negro y luego en color. Y nos vamos a ir todos con la idea de verdad de cómo era ese palacio, ¿vale? Deciros que se hizo en el año 1387, que la obra duró de ese palacio, estoy hablando del palacio medieval, ¿vale? Del pequeño. Duró la obra 22 años y se mantuvo en pie hasta el reinado de Felipe V, que es el que ya lo mandó quitar. Casi 300 años de uso. Un poquito más a la izquierda, en rojo, tenéis señalado la casa de la destilación. Los arcos, como veis, ya están ahí, los arcos uniendo lo que es palacio con la casa de oficios. Deciros que aún quedan 150 años para que surja la ciudad de Aranjuez a espaldas de palacio. Todavía no había nada. Vamos a empezar a construir. Seguimos avanzando. Os voy a intentar decir dónde se encuentra cada obra por si vais a algún museo que la podáis observar. La que vamos a ver ahora se encuentra en el Museo del Prado. Es un anónimo, como veis ahí, y nos deja curiosidades como estas. Es una vista del Palacio de Aranjuez que nos permite conocer cómo era el real sitio antes de las reformas de Sabatini y Bonavía, allá por el siglo XVIII. Vemos el palacio en su primera fase, la fase de Felipe II, cuya construcción comenzó por esa torre sur y su primera piedra fue colocada el 1 de enero de 1565. A la derecha, en morado, tenemos el Jardín del Rey, cerrado, lo vamos a ir viendo cerrado y luego lo vamos a ir viendo abierto. Y volvemos a ver ese palacio medieval, ahora otra vez ya en color. Ahí adosado le tenéis en negro señalado, ese palacio que llegaron a habitar los reyes católicos. En ese nuevo palacio se encontraban los aposentos de la reina vivía en la parte vieja, por así decir, y el rey mientras lo hacía en la parte más moderna, en la parte de Felipe II. Los dos palacios estaban unidos por un pasadizo, y fijaros ahora en ese triángulo equilátero que tenéis ahí en el jardín de la isla, con esa flecha roja. Un triángulo equilátero que, bueno, los católicos lo identifican como un símbolo de la Santísima Trinidad, pero que en una lectura más pagana, más antigua, viene a ser la idea del número 3. El número 3 que indica equilibrio, que indica logos, que indica razón, que indica inteligencia, que indica unión, y que Platón ya lo entendía como un símbolo de la armonía, la divinidad y la proporción. Felipe II ya sabemos que era muy de estas cosas. Bueno, pues como veis aquí ahora, la casa de oficios, en negro, uy, se me ha ido, no sé por qué, cosas del directo. No os pongáis nerviosos, así no me pongo yo.
y vamos por aquí. Y vamos por aquí. Bueno, la Casa de Oficios, como os decía, la tenéis ahí. Ya desde 1584 existe, pero es un proyecto de Juan de Herrera, pero aún faltan 170 años para construir la manzana completa, lo que sería el patio de caballeros, que estaría adosado. Como veis ahí, está sin construir. La Casa de Oficios sí, era su destino, ya sabemos que era el mantenimiento y la administración del real sitio, alojar también a parte del séquito que acompañaba a los reyes en las jornadas reales. A la derecha en rojo tenéis lo que luego fue la plaza de San Antonio y en ese momento, pues como veis ahí, está muy dejado de la mano de Dios, tablones tirados por el suelo y demás. En ese momento no se llamaba Plaza de San Antonio, sino que se llamaba Campana del Trabajo. Y en azul tenéis construcciones, que sí que había casas en Aranjuez, que hubo que ir derribando, las pocas que había, para ir construyendo la ciudad. Ahí tenéis unas que luego veremos en otro plano. Perdón. En rojo tenéis señalada la arcada del palacio, la parte baja del palacio, y veis que está, si os fijáis, está abierto, ¿verdad? Está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque los reyes ahí tenían una especie de gimnasio, salas de juegos, e incluso se dice que tenían un frontón para jugar a pelota. Por eso está abierto. Un poquito más arriba, con esas dos flechas negras, tenéis las casas y el molino de Gonzalo Chapón, que mucha gente piensa que Gonzalo Chapón es un polígono industrial. Bueno, pues sí, es un polígono industrial que lleva el nombre de un señor que, además de ser contador, guardamayor y mayordomo mayor de la reina Isabel, claro, era su mano derecha y por tanto tuvo muchos favores de ella y se hizo con muchas posesiones en Aranjuez. Este sí que era un allegado de verdad, este sí que era un allegado de verdad que se supo beneficiar, ¿vale? Bueno, pues seguimos viendo cosas y vamos a ver ahora los caminos de Madrid y Toledo señalados y ese puente que entonces se utilizaba para cruzar el río por la isleta, un camino que entonces era el que usaba la comitiva real para llegar a Palacio desde Madrid. En esta otra vista ampliada tenemos al fondo, a la derecha, la ermita de San Marcos, lo que fue el antecedente de la iglesia de Alpajes. Y más en grande, a su izquierda, la huerta de la primavera, el antecedente del jardín del príncipe. Os dejo que veáis unos segundos la imagen al completo y seguimos. Bien, seguimos avanzando. Cambiamos de autor. Deciros que ese señor era el yerno de Velázquez y que era su mejor ayudante. La calidad que tenían sus obras hacían a veces confundir quién había sido el autor, si el suegro o él. Y de él podemos ver cosas como esta, para que veamos que lo de las fiestas, los reyes, la caza y eso no es de ahora, sino que ya desde siempre tenían esta afición. El cuadro se encuentra en el Museo del Prado y es la cacería del tabladillo. En Aranjuez tenían lugar en mayo grandes cacerías de venados en las que participaba el rey y los nobles. Celebradas en la zona del Rebollo se las conocía con el nombre de las telas, por esas telas blancas que tenéis ahí, que tenían 3,5 metros de alto y que hacían un pasillo por el que iban los animales, ¿de acuerdo? Bueno, los ojeadores espantaban a los animales a caballo, las presas, y al final de ese callejón, pues les esperaban, lógicamente, el rey, la reina y demás, para darles caza de forma sencilla, ¿eh? En ese tabladillo tenéis ahí sentados a la reina Isabel de Borbón, sus damas y 3 religiosas. Y al fondo vemos que asoma una de las cúpulas de palacio. Felipe IV, abajo, le veis al lado del caballo blanco, muy fácilmente reconocible. Y a su derecha, un enano negro, un sirviente negro. Curioso. Bien, pues este cuadro, deciros que durante la Guerra de la Independencia española, José Bonaparte se lo llevó consigo a Francia. Allí lo vendió y hoy lo tenemos en el Museo del Prado, que lo compró a un coleccionista alemán. Otro anónimo
1636. Es una maqueta. Vamos a ver. Deciros que cuando Felipe II termina de construir la mitad sur del palacio, el edificio se queda así hasta prácticamente el siglo XVIII. Y aunque Felipe IV encarga a Gómez de Mora que prosiga las obras, pues apenas se pasó de esta maqueta que tenéis ahí pintada. La obra, como digo, no se llegó ni siquiera a empezar, y bueno, aquí sin embargo pues tenemos esta maqueta que sí que nos da una vista ideal de lo que iba a ser el edificio ya terminado. Hay cosas que se hicieron, hay cosas que no. Mirad, vemos los dos jardines con flechas blancas del jardín del rey y la reina. La idea era hacer los dos. Sin embargo, todos sabemos que el de la reina no se hizo hasta bastante después. Hemos dicho que estamos en el año 1636 y sería en el año 1870, si no me falla la memoria, cuando se hizo el jardín de la reina. Pasarían 230 años. Como veis, lógicamente, faltan las estatuas que coronan la fachada de palacio, lógicamente. A la izquierda tenemos una pajarera de aves exóticas, en ese circulito blanco, y el mirador, a la derecha, en negro, ¿le veis? No sé si le veis, en un circulito negro, ese mirador sobre la Plaza Parejas para ir viendo un poco los actos que allí se iban celebrando. Bueno, volvemos a ver el molino de Gonzalo Chacón y su puente, lo vamos a ver también desde distintos puntos de vista, y al fondo tenemos también ese mirador que servía para ver, porque era muy agradable ver el río a su izquierda y el jardín a la derecha. Ese mirador que tenemos ahí en negro también le vamos a ver en distintas posiciones y muy de cerca, más adelante. Bien, aquí tenemos el parterre, lógicamente sin hacer, tendría que ser Felipe V, mucho más adelante cuando lo hiciese, y a su lado tenemos las casas que ocupaban el terreno y que hubo luego que tirar para hacer esa obra. Esas casas en las que, bueno, dormían las únicas personas que podían hacerlo en Aranjuez. Ya sabéis que cuando terminaban sus trabajos tenían que desplazarse a pernoctar en los pueblos cercanos. Al lado en amarillo os he querido señalar unas baldosas que hay allí, unas piedras que están en el fondo del río y que, según tengo yo entendido, eran para orientar la corriente hacia la cascada. Tenemos la suerte de que en los días en los que el agua está muy transparente, si nos asomamos a la barandilla todavía se pueden ver. Es curioso ver esas piedras. Bueno, se me olvidó deciros antes que el puente Barcas no estaba señalado porque faltaban años para construirlo. Y lógicamente lo que sí tenemos es la calle de la Reina, que es una de las calles más antiguas que hay en Aranjuez, y se tiene noticias de ella desde el año 1540. Es una de las calles, ya os digo, de las más antiguas de Aranjuez. Hablaremos de ella más adelante. Vamos a cambiar de autor y vamos a ver este señor que viajó entre el año 1668-69 con Cosme III de Medici. Realizó un viaje por la península ibérica y no quedó ninguna localidad en la que no se hiciese una crónica o un dibujo de por dónde se pasaba. Es curioso la crónica que, por ejemplo, hizo de Madrid, que os la voy a leer. De Madrid, fijaros lo que decía en la crónica de este viaje de Cosme III. Mal olor y suciedad. Tiene calles muy anchas, rectas y largas, pero como no hay retretes, arrojan todas las inmundicias por las ventanas y sobre los tejados, o a un canalillo que las lleva fuera de casa, de suerte que toda la ciudad es una pocilga y se camina siempre a media pierna. Fijaros qué concepto se tiene de Madrid en esos momentos. Bueno, pues Baldi nos deja este libro. Y en él volvemos a ver de nuevo el palacio medieval, pegado al de Felipe II. Y ese mirador para ver los eventos de la Plaza Parejas. Bueno, aquí tenemos en la parte baja de esa torre sur la capilla y a su lado las habitaciones del rey. El rey tenía que estar al lado de Dios, lógicamente. Y los camellos, tan usados en Aranjuez, de los que luego daremos 4 datos interesantes. Muchos camellos hubo en Aranjuez, luego hablaremos de ellos.
Bueno, aquí tenemos a la derecha la ventosa, que estaba en la plaza de San Antonio. Ya sabéis que era para expulsar los gases de las tuberías. Ahí asoma, igual similar a la que hay en el jardín de la isla, que todo el mundo pregunta, ¿y eso qué es? Pues es una ventosa. Se llama ventosa, con un agujerito arriba, un chisperito, similar a las ollas a presión de hacer la comida en casa, para que salgan los gases. Y a la izquierda, pues las casas que había en el parterre, como siguen asomando, las casas de Gonzalo Chacón. Esas líneas blancas que he pintado abajo es porque, bueno, de alguna forma, simbólicamente, estaba unido el rey con el pueblo. Sería palacio con la casa de oficios. Todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Cambiamos de autor y vamos a hablar de este pintor francés que se dedicó a paisajes y escenas de la vida cortesana y popular. De él vamos a ver esta obra, que es la futura plaza de San Antonio, justo antes de empezar las obras. Ahí la tenéis. Estaríamos, por así decirlo, más o menos en la parte del jardín de Isabel II, desde ahí estaríamos viendo esta vista. Por no estar hechas las obras, lógicamente estamos viendo la casa de oficios sin terminar, vemos el respiradero como asoma, ahí le veis el de antes, ya en un primer plano en color que se ve perfectamente, las casas de Gonzalo Chacón más a la derecha y el palacio al fondo, cuando todavía solo contaba con una cúpula. Fijaros que vuelven a salir los camellos. Es curioso la cantidad de animales que ha habido en Aranjuez. Este cuadro se encuentra en el Palacio de la Moncloa de Madrid. Y este le podemos ver en el Palacio Real de Madrid. Es Aranjuez, en el año 1720, y está visto desde el Camino de Ocaña. Fijaros cómo no hay nada construido al sur del palacio. No hay nada. Está el palacio y nada más. A la derecha sí se aprecia la iglesia de Alpajés. ¿La veis? Con esa flecha blanca. El resto, hacia acá, no hay nada. Recordar este cuadro porque le vamos a volver a ver al final, justo antes de irnos. Si le ampliamos un poquito, podemos ver esas dos ventosas que había en el recorrido, porque claro, había en el recorrido del río Antigua, desde Ocaña a Aranjuez, pues había varias ventosas. Y a la izquierda, curiosamente, tenemos unos terrenos ahí en ese cuadrado que corresponden al Jardín de la Reina, otro Jardín de la Reina, no el de al lado del Palacio. Este terreno, posteriormente, fue el Palacio de Bayo y ahora en la actualidad es el Instituto Domenico Scarlatti. Como digo, no os olvidéis de esta obra porque la vamos a volver a ver al final. En el Palacio de la Moncloa podemos ver también este cuadro. Fijaros el volumen de agua que hay en la cascada. Impresionante. Al fondo vemos el cenador que os decía antes, que le vamos a ir viendo repetidas veces, y el molino y el puente de Gonzalo Chacón, en primer plano, para hacernos una idea. Deciros que el agua sobrante, después de mover ese molino, iba camino de Palacio y es lo que hoy conocemos como la ría de Palacio. Ese agua que va bordeando Palacio, que luego se junta después en el Tajo, venía de mover este molino. ¿Vale? Pues fijaros en la cantidad de agua y fijaros en estos paisanos el baño que se están dando. Me gusta recordar que aquí en Aranjuez, cuando teníamos un río, porque ahora lo que hay, no sé si se llamaría río, no sé si tiene la calidad y la capacidad de llamarse río, pues tenía una corriente impresionante y había que echarle narices para conseguir remontar su corriente. Por eso aquí en Aranjuez, los que ya sean mayores, recordarán que había un estilo especial para remontar esa corriente, que era el estilo, no sé si alguien se acuerda, el estilo cuchillo, que era nadar un poco así para poder con la corriente. Aquí teníamos el brazo, el coro, el mariposa a la espalda y el cuchillo. Somos más chulos que nadie. Volvemos a ver los palacios en esta otra obra del mismo autor, de Felipe II y el medieval. Fijaros qué buen plano para hacernos una idea más exacta de cómo era el palacio antiguo. Y a la izquierda, pues tenemos una pajarera de aves exóticas.
Este cuadro está en el Palacio de la Zarzuela. Volvemos a ver el mirador, precioso, que se encontraba exactamente bajando la rampa hacia el Salón de los Reyes Católicos, bajando del parterre hacia el Jardín de la Isla, justo bajando esa rampa a la derecha. Creo que ahí hay una planta, ahora no sé cómo se llama, redondita así grande, justo ahí se encontraba este mirador, ¿vale? Y fijaros, centrad atención en ese círculo que está indicando una estatua. Se trata de Eva. Eva. Hoy esta Eva se encuentra en el Museo del Prado. Para ver a su compañero, que era Adán, hay que ir más lejos, hay que ir a Viena, hay que viajar a Viena. Sus nombres reales no eran Eva y Adán, sino Venus y Antinoo. Luego hablaremos de ellos. Bien, este pintor italiano fue llamado a Madrid por Farinelli, el castrato, en 1750, para realizar las tramoyas de las representaciones musicales, principalmente del Buen Retiro y de Aranjuez. Deciros que estos cuadros de Joly, que vamos a ver ahora, y otros, fueron reproducidos a modo de postales y se extendieron por toda Europa, de manera que Aranjuez fue de esa forma todavía, si cabe, más conocida. Fijaros, este se encuentra en el Museo del Prado. Curiosamente, tenemos al fondo la Real Capilla de San Antonio, ya sabéis que fue un encargo de Fernando VI como capilla y hospedería, y esa arcada, si os fijáis, esos arcos están al revés de como están ahora, ¿lo veis? Están de forma cóncava y hoy día, si vamos por allí, es convexo, están al revés. Bueno, pues no es un error del pintor ni una licencia, es que en ese momento estaban así. Se lo pregunté a Tomás Ruiz, como muchas cosas que le pregunto a veces, y me aclaró una vez que más adelante Jaime Márquez hizo una obra para facilitar el paso de los carruajes y ya, pues esos arcos cambiaron de posición a como los tenemos ahora. Por eso sorprende verlos pintados al revés. Ahí con flecha azul estoy señalando lo que luego fue el jardín de Isabel II. En ese momento, claro, estaba la parcela. Sí está hecha la parcela del lado, la de Infantes, pero la de jardín, faltaba mucho todavía para el jardín de Isabel II, ¿vale? Estamos en el año 1700 y mucho, y hasta en 1830 no se plantaron los primeros árboles del jardín de Isabel II. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si os aburrís, cerramos y nos vamos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos señalado la casa de oficios. Y fijaros cómo la de caballeros sigue sin hacerse. El patio de caballeros está el solar. Y tenemos esa imponente, esa magnífica puerta de entrada al parterre. Había 3, luego las vamos a ver. Bien, del mismo autor tenemos esta otra obra, en la que vemos las construcciones abajo a la izquierda, que hubo que derribar para el nuevo trazado de la población. La fuente de la Mariblanca, que llamamos ahora, veis cómo se encuentra curiosamente en el centro y ahora no, ¿verdad? En una obra que sufrió se desplazó, pero ahí está en el centro. Y en amarillo os he querido señalar esa tapia que rodeaba todo el parterre. Ahora sabéis que no existe, Carlos III la quitó, luego lo vemos. Pero he querido que os fijaseis en esa tapia que rodeaba el parterre. De esta sección ampliada del cuadro me interesa que os fijéis en el mirador de nuevo, le estamos viendo muchísimo, y ese puente Barcas, que bueno, tiene 5 barcas pintadas. A mí no me consta que en ningún momento tuviera 5, todo lo que he leído han sido 4 o 3, depende del momento. Bueno, es una licencia de autor, no me importa mucho el número de barcas, sí quiero que os fijéis en esas flechas amarillas que están indicando un sistema de poleas que tenía ese puente, que lo que hacía, pienso yo, era intentar que la corriente no se lo llevara por medio. De manera que cuando el nivel del río subía, las barcas subían y la plataforma del puente subía a sí mismo. Entonces facilitaba un poco el paso del agua por debajo. Estamos entrando en la época de Fernando VI,
Y hablamos ahora de este pintor, ilustrador y escenógrafo italiano que vino a Madrid por Fernando VI, llamado por Fernando VI, para pintar los paisajes de los sitios reales de Aranjuez y Madrid, sustituyendo al anterior, Antonio Joly. Además de los encargos oficiales, pues también trabajó para clientela particular, como para el mismo Farinelli. Y tenemos dos imágenes preciosas. Estamos de fiesta, es el día de la onomástica de Fernando VI y estamos en 1756. Estos cuadros están en el Museo del Prado. El evento se reflejó en un conjunto de vistas, un total de 4, de las que ya solo quedan 2, y estos cuadros pues, fueron adquiridos por el Museo del Prado en 1979. Son cuadros que Farinelli encarga al autor, a Battaglioli, para dejar constancia de lo que se llama la gran iluminación de Aranjuez. Miles de antorchas, colocadas en tapias y edificios, creaban un efecto sin duda espectacular. Ahí veis los puntitos rojos, no sé si se adivinan, espero que sí. Estas obras tienen un gran valor histórico por su precisión casi topográfica, y aquí estamos viendo la llegada de los invitados a la fiesta. Están llegando unos andando y otros en sus carrozas, y nos vamos a fijar en los dos jardines del rey y la reina. El de la reina sigue sin hacerse, lógicamente. A la izquierda tenemos, señalado en amarillo, un mirador que había justo en la pared sur del palacio para ver esos eventos que se daban en la Plaza Parejas. Y en rojo tenéis esa calle señalada, que según mis noticias es la primera calle que se asfaltó en Aranjuez. Esa avenida de Palacio, primera calle que se asfalta en Aranjuez, según mis noticias. Ese mirador era de cantería, primero fue de madera y luego Carlos III lo derriba en el año 1768. Al fondo volvemos a ver el mirador y esas 3 puertas que os decía antes de entrada al parterre, que coincidieron después con las calles de la Reina, Infantas y Príncipe. El tridente entraría por ahí. Bien, el mirador le tenéis ahí, más ampliado para hacernos mejor una idea, antes que nos lo tire Carlos III, vamos a verle. Y quiero llamar la atención sobre esa flecha negra. Mirad, ahí se supone que están los 3 reyes colocados, sin embargo solo estamos viendo uno. Los 3 reyes se empiezan a subir en el año 1752, se tarda un año en subir los 3, y el último que se sube es Fernando VI. Se coloca un poco más alto que los otros 2, pero los otros 2 deberían de verse, sin embargo no se ven. Aquí sí pienso yo, es una hipótesis mía, que el pintor quiso hacer un guiño, ¿verdad?, al día de la onomástica del rey, pintándole a él solo, porque realmente deberían de verse los otros 2. Bueno, pues vista la fiesta por fuera, nos metemos dentro. Aquí vemos el paseo del cortejo real presidido por la reina Bárbara de Braganza, enferma, sufría asma, tenía sobrepeso y problemas de movilidad, por eso la veis ahí que se traslada en una especie de carrito de madera. A la izquierda, esos músicos con Farinelli. Y en esta sección ampliada volvemos a ver que se mantienen en pie todavía las construcciones al fondo. Al fondo a la izquierda asoma la iglesia de Alpagés. Y fijaros en los chorros de agua del parterre. No hay fuentes, no hay estatuas, no hay esculturas. Solo son surtidores de agua. Las 3 puertas vistas desde dentro. Y el mirador, creo que es la imagen donde mejor se ve. Una cosa preciosa, ¿verdad? Bueno, pues al lado del mirador hay una fuente, que es Eva, es donde mejor se puede ver. Es una fuente. La de antes que vimos de Eva, pero ahora la vemos en su fuente. Eva, deciros que es una escultura que se realiza en Roma, que es de bronce fundido y que mide 1,80 metros de alto. La podemos ver, como digo, en el Museo del Prado.
Es una obra de Brandinelli, un autor que detrás de Miguel Ángel era el mejor de su época. Por encima solo tenía a Miguel Ángel. Y esta obra fue un regalo a Carlos V. Llegó al Jardín de la Isla a finales del siglo XVI. Cuando Eva llega al Museo del Prado, por distintas vicisitudes, tuvieron que restaurarla. Y en ese momento le añadieron los brazos, porque aquí no tenía brazos. Si vais a verla al Museo del Prado, es fácil, si os fijáis, que veáis las costuras del empalme un poco, si os fijáis un poquito se nota. Porque cuando era fuente, los chorros de agua salían por los brazos, cuando estaba aquí en Aranjuez. Y por si hay alguien que duda, y hay negacionistas, pues aquí vamos a ver ahora la fecha del evento. Si esto quiere correr, ahí la tenemos. 1756. Hablemos ahora de este pintor español, de temática muy variada. Fue uno de los 3 pintores españoles más destacados del siglo XVIII, junto con Goya y Balleux. Y de él vamos a ver este cuadro que todos conocemos, Las parejas reales. Está en el Museo del Prado. Es una fiesta hípica celebrada en Aranjuez, en la plazuela que luego coge su nombre por el tema de las parejas reales. El desfile comenzaba por la mañana y se realizaba dentro de una plaza de toros, donde se llevaban a cabo también espectáculos taurinos. Muestra el momento en el que concluye el desfile principal, encabezado por el príncipe de Asturias, que luego fue Carlos IV. Su padre está ahí en el balcón más iluminado, Carlos III, presenciando la fiesta junto con su nuera, la princesa María Luisa de Parma. Como veis ahora, la ampliación de las salas está sin hacer y los bancos de Sabatini sin poner. Y aquí tenéis una ampliación de la parte baja del cuadro. Ese soldadito es pequeñito, es canijo. Cuando veamos el cuadro en su dimensión original, ya veréis qué pequeño que es ese soldado, y los expertos del Museo del Prado le dan mucha importancia a la precisión que Pared puso en este soldadito en el traje. Estos cuadros, si los ampliamos y los que van a venir después, están llenos de curiosidades. Yo no os voy a contar todas, os cuento algunas. Lo que sí me gustaría es despertar en vosotros la curiosidad de que los consigáis, los ampliéis y busquéis más curiosidades. Porque cada cuadro tiene muchas curiosidades, como esa señora que está ahí abajo dando de mamar a un niño. Son cosas que si no nos fijamos se nos pasan desapercibidas. Ahí podemos ver las campanas que había en la torre sur de Palacio. Claro que ya no están. Y si os fijáis en las ventanas, son redondas para facilitar el balanceo. Pues del mismo autor tenemos esta vista desde el camino de Ocaña, en la que se aprecia el convento de San Pascual y la plaza de toros. Pero fijaros que es la plaza de toros antigua, es la primera, no es la de ahora. No es la de ahora. Fijaros que este cuadro está datado en el año aproximadamente 1775-1780 y la plaza de toros de ahora se inauguró en 1797, con lo cual se deduce que esta es la primera. Se situaba en la zona que luego se conoció como la Casa Negra, más o menos, para que os centréis, ¿no?, de la zona, lo que eran las calles aproximadamente la manzana entre Rosa Calandria, Stuart y Capitán. Es una plaza de toros importante, porque antes las plazas de toros eran cuadradas, y bueno, cuando empezaron a ser redondas, esta fue una de las primeras que se hicieron en España redondas. Su capacidad no era cualquier cosa, porque tenía 6.000 espectadores de capacidad. Y en ese momento los toros pues eran 10, no eran corridas de 6, eran corridas de 10 toros y se tiraban todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, de fiesta. Cambiamos por completo y nos vamos a hablar de este ingeniero militar que hizo una labor importante en la geografía y la cartografía. Realizó trabajos de gran precisión y belleza y vivió en Aranjuez más o menos 3 años y gracias a eso pues tenemos
23 láminas de él y un plano, magnífico plano, que luego vamos a ver, que por expreso deseo del rey Carlos III se envió por duplicado a todas las cortes europeas. Luego le vemos. Pero antes, vamos a ver esta. Repito, no vamos a ver las 23, por supuestísimo. Estamos en la glorieta de Rossinyol, para que os centréis. Tenemos la calle de la Reina, como decíamos antes, una de las calles más antiguas de Aranjuez, y que ha tenido muchos nombres. Por ejemplo, se llamó Calle Grande, Chopera de Alpasés, con X, Joaquín Costa, y Calle de la Reina, en honor a la segunda esposa de Carlos II, el hechizado, Mariana de Neoburgo. Todo aquel que haya visto las imágenes de este rey Carlos II el hechizado, haya leído un poquito solo sobre él, y bueno, cómo era este señor, estará de acuerdo conmigo que dedicarle una calle a esta buena señora es muy poco. Habría que haberle dedicado más cosas, ¿vale? Bueno, pues en esa calle de la Reina, fijaros, en esa flecha negra, indico esa verja que fue ordenada por Fernando VI en 1750 sobre un proyecto de Bonavía y que fue hecha en varias fases con interrupciones por culpa de la Guerra de la Independencia. Luego después se terminó. Originalmente era de madera, de color azul, no era verde, era de color azul, luego lo vamos a demostrar, y para sustituirla por una de hierro se tardó exactamente 4 años, como lo atestigua un azulejo que algún día veréis al otro lado, justo donde está el rana verde, por dentro del jardín. Ahí tenéis el azulejo que indica exactamente cuándo se empieza la obra y cuándo se termina el cambio de esta verja de la calle de la Reina, y comprobaréis que justo son 4 años. Bueno, pues deciros que de esa calle de la Reina hacia el Jardín del Príncipe hay 15 puertas de acceso, y bueno, se me ocurre que si algún día tenéis un nieto o un hijo aún que se pone temoso, pues le lleváis a la calle de la Reina y decís, vamos a contar las puertas. Venga, 1, 2, hasta 15, fijaros, 3 kilómetros viendo puertas, ya le tenéis entretenido. Si termina pronto, le podéis poner a contar las piedras que hay encima, esas piedras ovadas, porque son 510. Seguimos. Nos vamos a Palacio y vemos cómo ya están las 2 alas añadidas del reinado de Carlos III. En ese círculo que tengo ahí señalado en el centro es una licencia del autor, porque claro, el proyecto era ese, pero por supuestísimo que no estaba puesto ese cerramiento en la plaza de armas, por supuestísimo, faltan muchísimos años. Estamos hablando de que eso se cerró ya casi en el año 1970, o sea, fijaros si faltaba. Bueno, y importante, esas 2 flechas verdes indican 2 bancos de los 12 que rodean la plaza, ¿verdad? Esos 2 bancos señalados en verde, que luego vais a ver cómo desaparecen, pero ahora todavía estaban ahí. Nos vamos al parterre y nos asomamos desde el palacio por una de sus ventanas y vemos el parterre. Parterre que, como todos sabéis, lo manda a construir Felipe V. Al fondo tenemos la iglesia de Alpagés, una iglesia de Alpagés que está al lado de las primeras casas del barrio. No sé si las veis un poquito ahí a su lado pegadas. El puente Barcas, con esa flecha blanca, le tenéis indicado, uno de los muchos modelos que hubo. Ahí tenéis uno, espero que se aprecie. Sí, fijaros que ya tiene arcos, ya no son barcas. Y deciros que Aguirre reflejaba al máximo los detalles, al máximo, como en este caso que tenéis ahí unos jardineros, en ese círculo, haciendo sus labores. ¿Les veis? Trabajando. Y bueno, para ver que aquí todo está trazado con la escuadra Cartabón y todo son matemáticas, pues fijaros, si se proyectase imaginariamente las calles Reina, Príncipe e Infantas, ese famoso tridente, las 3 calles se cruzarían justo en la Fuente de Ceres. Atravesarían 2 de ellas a las Nereidas e irían a parar a las 2 cúpulas de palacio. Como veis, pura matemática, ¿verdad? Curioso.
Sabemos todos dónde estamos. Vemos el solar vacío, cómo sigue, el solar vacío que luego ocuparía el jardín de Isabel II. A su lado sí está construida la casa de infantes. Y ahora fijaros en los cerros. Eso luego fue el deleite, pero en ese momento no era ningún deleite. Son dos cerros pelados que no tienen ni un pino, ni un pino. Tuvo que ser la reina María Cristina, viuda de Fernando VII, quien mandó plantar esos pinos y puso nombre a la zona, el deleite. Pero en ese momento de deleite no tenía nada. Fijaros a la derecha, en la casa de caballeros y oficios, como ya está terminada. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la fuente del Tajo, que luego fue sustituida por la de Hércules y Anteo que ahora tenemos. Para que os hagáis una idea de cómo era la fuente anterior, bajita, que permitía ver. Ahora la de ahora te impide ver, la de entonces sí permitía ver. En la fuente de la plaza ya está cambiada la estatua de Fernando VI por la de ahora. Y llamar la atención sobre el muro que ya no existe, el muro que quitó Carlos III y que lo sustituyó por este foso, que también se le conoce como ajá, es una palabra árabe, y que bueno, es una barrera física, pero no es visual, te impide que pases, pero no te impide ver, ¿de acuerdo? Te da cierta seguridad. Es un sistema que ha sido muy usado pues, en la defensa de castillos e incluso en manicomios, para evitar que los locos se escapasen. Bueno, ahí tenéis cómo asoma la cúpula de San Pascual, el único edificio que en Aranjuez es más alto que Palacio. ¿De acuerdo? Es el único más alto que Palacio. Y es que más alto que el rey solo puede estar Dios. ¿Vale? Por eso es el único edificio que lo hace. Y las garitas de entrada al parterre, que son ya las que conocemos ahora. Estáis muy callados, ¿eh? Pues os voy a decir una cosa, con las mascarillas no se tapan los ojos, si alguno se duerme yo le veo. Parterre. Formóse el jardín en 1746, con cuadros de flores, dibujos de boj y líneas de árboles pequeños que formaban una bola con sus ramas. Esto no lo digo yo, esto lo decía Quindós. Y fijaros cómo era ese parterre en ese momento. Para nada tenía árboles como ahora, altos, palmeras, no, era así. Bueno, y esto es una especie de puzzle que en una exposición sobre Carlos III vi un tamaño muy grande y me gustó muchísimo y dije, joder, oye, si yo junto estas dos fotos en mi casa, pues tengo la misma perspectiva. Y es que es muy curioso, ¿verdad? Juntar la que vimos antes, la que hemos visto ahora, y tenemos una perspectiva de toda la zona, pues muy bonita. No me digáis que no es chula. Bueno, pues damos un salto y nos vamos de nuevo a ver la primera plaza de toros, en esta otra obra, esa plaza de toros de 1760. Avanzamos, a la izquierda la iglesia de Alpagés y a la derecha el hospital de San Carlos, que se empieza a construir en el año 1773, pero el hospital de San Carlos, perdón, lo que estamos viendo es el convento de San Pascual, y el hospital de San Carlos, quería deciros que no sale, si os fijáis, no está, porque se empieza a construir ese año, en el mismo año que Aguirre hace el dibujo. Y los camellos, ha quedado claro que no sale el hospital por eso, porque Aguirre no lo dibuja porque todavía no está hecho, se empezó a hacer ese año. Sin embargo, sí el convento. Y los camellos. De los camellos os quería contar un par de cosas. Todos hemos oído hablar de camellos, ha habido camellos hasta hace relativamente poco tiempo. A mí mi abuela me contaba que había unas camelleras en el Jardín del Príncipe, en la zona prohibida, o sea que no hablamos de siglos pasados, sino que hasta hace relativamente poco, ¿verdad? Y eran muy usados en diversas labores.
en Aranjuez. Los hubo desde la época de Felipe II, no es cualquier cosa. Hubo más de 200. Y se extinguieron, hubo un momento que se llegaron a extinguir por una enfermedad contagiosa. Y bueno, luego ya Felipe V más adelante empezó a intentar una nueva camellada y compraba los ejemplares a Orán, que venían en barco, los dejaban en Alicante o en Valencia y venían andando por la carretera hasta Aranjuez. En la época de Felipe IV, deciros que la carne del camello se vendía en Ocaña, en las pastelerías, para usarlo como producto comestible. Y bueno, quería deciros esos 4 detallitos de los camellos, porque en Aranjuez ha habido muchos animales y los camellos son unos animales que en Aranjuez desarrollaron una labor importante, como limpieza, traslado de, bueno, a la hora de barrer las hojas en los jardines y demás, porque bueno, dicen que las pezuñitas pues no perjudicaban mucho al terreno y demás. La camellada de Aranjuez parece ser que era la mejor de España, la más grande que había, y en otros sitios que se intentaban cosas parecidas recurrían a los camellos de Aranjuez para llevarse unos ejemplares e intentar reproducirlos, pero la mejor, la más grande fue la de aquí. Bueno, pues nos vamos a la zona de la montaña, al casino, y estamos en la parte de atrás, y desde detrás del casino nos asomamos y vemos esta vista. Son los altos de Miralrey, os imagináis ya dónde estamos, y ahí tenemos las 12 calles, solo vemos 4, las he señalado en rojo, y entre ellas ya sabéis que se formaban esos ángulos de 30 grados entre esas 12 calles. A la derecha lo que tenéis es la Casa de Vacas, ¿verdad? Si ampliamos un poquito más este cuadro, nos encontramos con estas construcciones. De izquierda a derecha nos encontramos con la iglesia de Alpajés, San Pascual, la Plaza de Toros, la Capilla de San Antonio y el Palacio. Si la ampliamos un poquito más, pues nos vamos a encontrar, si os fijáis a la izquierda, con el castillo que está en el Jardín del Príncipe, y los pabellones. Ahí se adivinan los pabellones. Y fijaros también en ese círculo de la derecha, esos animalitos que están ahí correteando, esos caballitos pequeños, potros. Por eso se llamó Las Potreras. Hoy es la zona donde está la Academia de la Guardia Civil, ¿vale? Y llegamos ahora al plano de Domingo de Aguirre, que os decía que mandó por duplicado a todas las cortes europeas. Es un cuadro que le forman, es una especie de puzzle formado por 16 partes y que tiene una superficie total de prácticamente 9 metros cuadrados. Es grande, bastante grande. Pero es que lo impresionante es el detalle del cuadro. Es que lo puedo ampliar y ampliar y ampliar y ampliar, y si lo he conseguido con una calidad buena, voy a ver detalles impresionantes dentro. Hasta me puedo imaginar qué hora era cuando el pintor hizo esto. Vamos, el grabador hizo esto, porque hasta la sombra de los árboles proyectada en el suelo, eso me diría qué hora era. Es que es impresionante, de verdad. Y para hacernos una idea de la impresión, de lo magnífico, de lo grande, de lo grandioso, fijaros lo que supone lo que sería la población, ese circulito, nada más. El resto es todo campo. Pero de verdad que os invito a que lo consigáis y lo ampliéis y busquéis detalles, porque es impresionante. Del casco histórico podríamos tirarnos hablando aquí 2 horas, no es el caso. Pero si lo ampliáis y os quedáis con esto, pues vais a ver aquí construcciones ya, Fijaros, por ejemplo, tenemos aquí, para centrarnos, el palacio, los cuarteles de guardias balonas, que hoy día están en ruinas. Por aquí anda la Plaza de Toros, el convento de San Pascual, el barrio de Alpajés, ¿verdad? El Tridente, le veis aquí, las 3 calles del Tridente. Por aquí anda las cocinas de palacio y el hospital antiguo, el viejo. Aquí estaría luego el nuevo, del que luego vamos a hablar. En definitiva, que nos podemos entretener bastante, pero no hay tiempo. Hacerlo en casa, de verdad. Bien, y llegamos a este discípulo de Juan de Villanueva. Suyos son la casita del Labrador y el monumento al 2 de mayo de Madrid. Y de él vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ahí volvemos a ver el Jardín del Rey abierto.
Vemos otra vez la primera calle asfaltada que os decía de Aranjuez. Ahí tenéis la prueba. ¿Por qué se asfalta? Por la cantidad de tráfico que tenía. Todas las carretas iban por ahí. Fijaros en las rodadas del suelo y del barro, cómo está de la curva, ¿verdad? Es la prueba. Fijaros que ya no existe el mirador, ya está tirado. Ya Carlos III lo tiró. Ese mirador que decíamos que estaba en Palacio. Y la Casa de Oficios, quiero llamar la atención de que, bueno, si la comparáis con cómo está ahora, veréis que hay un piso menos. Ahora ha crecido un piso en alto, ¿verdad? Bien, ¿recordáis los dos bancos que había a los extremos, a los lados del Palacio Real? Que os fijarais porque iban a desaparecer, se quitaron y se pusieron aquí, en la glorieta de Rusiñol. Ahí tenéis uno, ¿le veis? Un banco magnífico de Sabatini, que bueno, se quita de la plaza al lado del Palacio, se trae aquí y no se cuida. Es un banco que ha pasado, y el otro, el compañero, a peor vida, pero a peor vida. Ha pasado de estar allí en una zona noble a estar aquí y ser usado como, bueno, para comer pizzas, como urinario público y como vomitorio. Entonces no hay más que ver el estado en el que se encuentra hoy este banco y cómo se encuentran sus hermanos. Así es como cuidamos el patrimonio en Aranjuez, ¿vale? No es culpa nuestra sola. Me da mucha rabia cada vez que paso por allí y veo el estado en el que se encuentran los bancos y el uso que le da la chavalería sobre todo, desconocedores de dónde se están sentando. Al fondo tenemos las garitas, ¿verdad? Igualitas que ahora. Y aquí llamar la atención sobre ese chorro de agua. Fijaros que siguen las fuentes sin estar con esculturas, siguen siendo chorros nada más, pero parece ser que aquí el pintor lo exagera, que se pasa. Bueno, pues no. Perfectamente puede ser el chorro así de alto. Sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de altura, el desnivel que hay entre el agua de donde viene, que es el mar de Antigua, y el nivel sobre el mar que tenemos en el parterre. Hay una diferencia de altura de 46 metros. Entonces, claro, si yo aprovecho bien esos vasos comunicantes, puedo conseguir una altura en el chorro como este, no, y más. O sea que perfectamente podrían ser así de altos. No es que el autor tuviera un mal día. Llegamos a Brambila. Vamos ya por el año 1800. Nació en Italia y con 26 años se enrola en la expedición Malaspina. En 1821 fue encargado por Fernando VII de hacer pinturas sobre una serie de vistas de los reales sitios en las que trabajó hasta su muerte. Hizo de varios sitios y sobre Aranjuez, pues nos tocaron 27. Vamos a ver unas poquitas, muy pocas. Como esta, que se encuentra en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. Al fondo vemos la iglesia de Alpafés en chiquitito, ¿verdad? Y en morado tenemos las dos cúpulas de las dos capillas. En primer plano la pequeñita, que es la de Carlos III, y al fondo la capilla, la cúpula donde estuvo la capilla de la época de Felipe II, que de ella, Álvarez de Quindós, y de esa veleta que tiene arriba y esas bolas que hay debajo doradas, que todos hemos pasado y a veces no nos fijamos, pues de esas bolas doradas y esa veleta, Álvarez de Quindós decía lo siguiente: estaba concluida la obra exterior en el año 1576 y en el día 30 de abril se puso en la torre de la capilla la cruz de hierro con asistencia del gobernador de Aranjuez y alcaide de la Casa Real de Aceca, el cual subió hasta el cabo de la torre a poner 3 Agnus Dei que envió el rey para las 3 bolas que están en el pie de la cruz, y permaneció allí hasta que se cerraron, de modo que no pudiesen sacarse. De modo que Felipe II escribe unos mensajes y con la presencia de una especie de notario o testigo se meten dentro de las bolas doradas y se cierran. Nadie sabe lo que allí hay escrito. Nadie. Solo Felipe II. Bueno, pues fijaros que ya los reyes sí coronan Palacio. Esos reyes que en un juego el pueblo decía a los 3 reyes de Carmona, ¿cómo era?
Cernícalo, Mico y Mona, no serían muy monárquicos quien se inventó ese cantar. Bueno, y ahí tenéis los huecos que dejan los dos bancos que antes refería, ¿vale? El de la derecha se quitó por el tráfico de las carrozas que tenían que pasar por ahí y molestaban. Y el de la izquierda, pues para guardar un poco la simetría, ¿vale? Ahí tenéis las alas de Carlos III ampliadas y quiero señalaros que el cerramiento tiene que seguir sin hacerse. Recordad, hasta 1970, aproximadamente 69-70, no se llega a poner. Nos vamos a la plaza de San Antonio y nos fijamos en las distintas alturas de la Casa de Oficios y el Patio de Caballeros, ¿verdad? Y en esa línea, esa línea blanca alargada que señala los arcos. ¿Por qué lo pongo? Porque si hoy voy allí, me voy a encontrar esa línea de arcos ahí, otra línea de arcos a la izquierda. En definitiva, toda la plaza de San Antonio está rodeada de arcos, lo cual pues da una cierta sensación de que esa obra pues se ha hecho en muy poco tiempo y de uniformidad, cuando en realidad hay más de 200 años de diferencia desde que se empieza hasta que se termina. Yo cambiaría el refrán de tardas más que la obra del Escorial, porque la obra del Escorial realmente se tarda 22, 23, 21 años, no sé, por ahí hay expertos, 21, 22, 23 años en hacer el Escorial, el monasterio. Sin embargo, aquí la manzana de Oficios y Caballeros, estamos hablando de más de 200 años, ¿vale? Así que ya sabéis, tardan más que la Casa de Oficios. Seguimos viendo el solar del Jardín de Isabel II, sin construir, y bueno, os llamo la atención sobre esa carroza que corre presto. ¿Hacia dónde puede ir? Hacia la calle Postas, seguro, hacia la calle Postas, porque por eso se llama calle Postas, porque esa carroza, ese coche, irá a cambiar los caballos, seguro. Esa es su dirección. Bien, pues ahí tenemos el Puente Barcas. Este cuadro se encuentra en la Embajada de España en Lisboa. Ahí vemos el Puente Barcas, que ya no es el que describe Álvarez de Quindós. Este fue construido en 1777 y en lugar de barcas ya tiene 3 ojos. Claro, son puentes que cuando venían las riadas fuertes se los llevaban por delante. Fijaros cómo era que este se le llevó por delante un barco que se soltó un día de tormenta, más arriba, una draga, de estas para limpiar el río, se soltó, lo cuenta muy bien Ángel Ortiz, ¿verdad? Y bueno, se quedó enganchado en uno de los arcos y se lo llevó por delante. Y ya hubo que reconstruirle. Fue sustituido por uno ya de hierro, más sólido, que duró un siglo, que ya algunos de los que estamos aquí hemos visto en fotos y... Llamaron la atención también sobre los chorros de agua, al fondo en el parterre, como siguen pintándose muy altos, y a la derecha, en rojo, la piragüera. Lo que ahora es la piragüera, que ayer era una serrería, pero ahora es una piragüera, a los que hay que dar al Club de Piragüismo la enhorabuena por la ampliación que van a hacer inmediatamente. Bueno, pues ahí tenéis la cantidad de afluencia de público asistente, esa falúa donde va Carlos III, bogada por 8 remeros, y que si ampliásemos y nos fijásemos bien en los colores, llevaría ya los colores rojo y amarillo de la bandera de España. Bandera de España que sabéis que se eligió aquí en España, aquí en Aranjuez, en 1785 por Carlos III. Ya esa barca ya los llevaba. Y de ahí fijaros también en ese edificio que hay a la derecha, conocido como la Casa de la Estrella, y que bueno, era una casa del portazgo para controlar la entrada y salida del sitio y recaudar impuestos sobre la gente que cruzaba el puente. Aquí no hay que confundir, porque no se trata del Puente Verde. Ojo, estamos en Pico Tajo, vamos a cruzar el Tajo, nos encontraríamos con el Jardín de la Isla, lo que es el Culón, y luego nos encontraríamos con la ría para cruzar la ría y salir a la calle Madrid. ¿Vale? Bien, pues ahí había este
puente que, como otros tantos, pues claro, el agua con las crecidas se los llevaba por delante. Eran puentes efímeros, realmente bastante efímeros. Esa portada que está ahí señalada, en ese círculo, pues se desmontó y los elementos se dispersaron, se perdieron. Pero tenemos la suerte de que al menos 2 de los jarrones que hay arriba, de un total de 6, los podemos ver hoy, porque se encuentran en las esquinas del jardín de Isabel II, en la cara que da a la Plaza San Antonio, ¿vale? Esos 2 jarrones que están en esas esquinas del jardín de Isabel II estaban antes en esa portada que hoy ya no existe. Sí podemos ver una portada igual, muy similar, en el otro lado, cruzando lo que es la ría. Nos vamos al cerro donde estuvo el telégrafo óptico, ¿sabéis, no? El cerro de los frailes, que cada uno le conoce. Bien, pues desde ahí tenemos esta lista. Fijaros, en primer término tenemos la posesión del Deleite, separada del camino de Ocaña por un enverjado de madera verde similar al de la calle de la Reina. Se ve. Al fondo tenemos la iglesia de Alpagés y el Palacio de Godoy, lo que viene a ser el Colegio de Safa, para centrar, Y ahí tenemos a la derecha en verde, frente al convento de San Pascual, el Hospital de San Carlos, mandado a hacer por Carlos III. Un hospital ya permanente, en un lugar alto, despejado y lejos de la población para evitar contagios y que venía a sustituir al que dijimos que estaba muy cerca de Palacio para enfermos pobres e intransportables. Vemos también aquí la Plaza de Toros, que ordenó reinaugurar Fernando VII después de un tremendo incendio y que, bueno, por tanto estaba ahí recién construida. Buscaba un efecto parecido, similar a lo que es un anfiteatro romano, si os fijáis. A la derecha estaría la Casa de los Toreros y con la flecha os señalo el Arca del Agua, que luego se movió a donde está ahora. Bueno, aquí tenemos al fondo el palacio, para centrarnos, y a la derecha lo que hoy es la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? Que entonces ya sabéis que era el cuartel de los guardias de Corps. En verde volvemos a ver el Jardín de la Reina que os decía al principio, que hoy es el Instituto Domenico Scarlatti y que antes fue el Palacio de Baggio. López y Malta cuenta que Baggio compró un terreno, que es este, con una fila de casas de miserable aspecto, que fueron demolidas y seguidamente se construyó un lujoso y sólido palacio compuesto de 3 pisos con fuentes de agua potable hasta en el último piso. Tela. Tela en esos momentos tener agua potable hasta en el último piso. Y nos vamos a la primera puerta del Jardín del Príncipe. Esta obra se encuentra en el monasterio del Escorial. El jardín dijimos que tiene un total de 15 puertas. Esta es la principal, la entrada principal del Jardín del Príncipe. Daba paso a la primera parte del jardín que existió. Se llamaba de Alfonso XII y se realiza en 1780. Sobre la puerta vemos las figuras de plomo pintadas imitando al bronce y en los intercolumnios vemos que faltan palas y pomona de la colección de Felipe V que ahora están en el Museo del Prado. La verja original, os dije que era de madera y era azul. Ahí lo tenéis. Os dije que lo íbamos a demostrar. Ahí está, en azul. Y vemos al rey cómo sale del jardín, del brazo, o más bien ella del brazo del rey, una reina que moriría poco después, como le pasó a más de una de sus mujeres. Era un clásico. Si me caso con el rey, me muero en Aranjuez. 3 de sus 4 mujeres murieron aquí y ya era como una maldición. Pero fijaros, la gente se para, se inclina en señal de respeto a los reyes que salen del jardín y sin embargo a la derecha hay 2 parejas de palomos velando la pava
Y les da igual que salga el rey, que salga Rita. Ellos siguen a lo suyo, no hacen caso de nada, ¿verdad? Es lo que tiene el amor. Vamos a cambiar de autor para ir terminando. Se trata de un pintor francés especializado en pintura de género e histórica que viajó por España en 1826 y nos deja cosas como esta. Se trata del molino inglés, son dos litografías en las que se aprecia el molino que dio paso a la fábrica de harinas El Puente, ¿vale? Una fábrica que fue arrendada a productores locales y que llegó a ser una de las mejores de toda España por la calidad de sus harinas. Ahora es un parking, ¿verdad? Y llegamos al Puente Barcas, nuestro querido Puente Barcas. Si nos fijamos, carros y carretas entran en la población, ¿verdad? Tendrían que pagar su impuesto. Se trata del primer puente que hubo en España que daba paso a carruajes y a personas a la vez. El primero que hubo en España que hacía eso. Primero fue de madera y solo permitía la circulación en uno de los sentidos. Luego ya tuvo ampliaciones. Y ahí tenemos las figuras de los reyes que vinieron para adornar el puente y que hoy ya han vuelto a su sitio con esta última remodelación de la zona y se encuentran en el Palacio Real de Madrid, que es su sitio, su casa. En cambio, los jarrones de abajo, esos dos, los podemos ver en la calle Príncipe, en el cruce con Capitán. Y aquí tenemos un paisano que en primer plano se apoya y observa, ¿verdad? Lo primero que ve es la nueva plaza de toros. Esa plaza ya tenía 70 años aquí. En esa plaza se dieron luchas de fieras que el mismo Gustavo Doré ya pintó, ese dibujo del toro y el tigre que le tira por los aires. Deciros que esta plaza está hecha más o menos de 1 millón de ladrillos y que a primera vista pues resulta redonda, pero en realidad se trata de un polígono de 49 lados. Su capacidad, fijaros, era de aproximadamente el doble que la población de ese momento. En ese momento la plaza tenía 9.000 espectadores de aforo, más o menos, y la población era de 4.226 según el censo de Godoy. Más o menos sería como si ahora mismo tuviéramos una plaza de toros o un campo de fútbol con 120.000 espectadores, imaginaros, la grandiosidad de la plaza para ese momento. Deciros que es una de las plazas más antiguas del mundo y que su ruedo también es uno de los más grandes de España. Y ahora, como os dije que os acordarais del cuadro, y sé que habéis sido muy obedientes, le volvemos a poner aquí y recordar que os dije que no había nada construido al sur de Palacio, no había nada. Y ahora fijaros lo que ve este buen señor apoyado ahí al final del Camino de las Cruces. Ve toda una población construida, con un hospital nuevo, con una plaza de toros, con un montón de cosas que no las hemos visto todas, porque no había tiempo, pero sí lo hemos ido viendo crecer poco a poco. Yo creo que si ahora ese paisano volviese a ese sitio y observara con perspectiva los cambios que han sufrido el Real Sitio en estos otros años, pues no sé qué llegaría a pensar y qué sensaciones tendría si volviese a hacerlo. Espero que no se os haya hecho muy pesado y nada, que hayáis pasado un rato agradable. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, quiero deciros un par de cosas, aunque el trato era no haber diálogo, porque el tiempo es el que es, y no se puede esto prolongar mucho por el tema que sabemos. Sí quiero deciros que, claro, invitaros a que todos estéis aquí y todos los que conozcáis que os pueda gustar el día de enero, 19 de enero del año 2021 ya, para escuchar aquí a nuestro amigo Chele y a Francisco Gómez. Nos van a dar una conferencia a la limón, ¿verdad? En términos taurinos, se dice a la limón,
sobre Manuel López Mancheguito, un taurino en Aranjuez. Estáis todos invitados el día 19 de enero para la conferencia que a la Limón van a dar ellos dos, el 19 de enero a las 7 de la tarde. Y... ¿se puede decir cabrón, Luis? Tengo su permiso. Mirad, no quiero irme sin deciros algo. Se va el año 2020. Un año muy cabrón. Muy cabrón. Ha sido un año de pesadilla. Incluso se ha muerto Maradona. Pero esa no es la peor noticia. Esa no es la peor noticia. Ha sido un año, como digo, de pesadilla. Hemos cambiado nuestras costumbres sociales por culpa de un enemigo muy fuerte, muy potente que no se ve. Y que ha traído la desgracia a miles y miles de familias, a veces en forma de ruina económica y otras todavía peor, con enfermedades y serias secuelas, e incluso la muerte. La buena noticia es que parece que todo esto llega a su fin y el próximo año viene cargado de ilusión y esperanza, como nunca hasta ahora. Y bueno, como todos hemos sido muy buenos y todos nos hemos portado muy bien y hemos sido todos muy responsables, pues los Reyes Magos vienen ya por el camino con el mejor regalo, la tan esperada vacuna. Con ella yo tengo la esperanza de que dentro de unos meses volvamos todos a ser los mismos de antes. Que vuelvan los abrazos, que vuelvan los besos, que vuelvan los apretones de manos. Hasta entonces vamos a cuidarnos todos mucho. Os deseo un feliz 2021 y ante todo mucha salud. Muchas gracias.